Buenas tardes. En este video vamos a tratar lo que confiere al tercer corte, la introducción a los medios de transmisión como la unidad 4 y la unidad 5, correspondiente al riesgo y seguridad de los computadores. Para la unidad 3, vamos a trabajar, perdón, la unidad 4, vamos a trabajar con la introducción de los medios de transmisión de datos. Dentro de ellos vamos a tratar lo que se corresponde a los componentes básicos de un sistema de comunicación, las señales de la transmisión de datos, introducción a los medios, medios guiados, medios no guiados y un cuadro resumen acerca del área. También veremos lo que es la unidad 5, que corresponde a los riesgos y seguridad de los computadores. Aquí vamos a hablar acerca de la introducción y conceptos básicos de la seguridad informática, principios de seguridad y lo correspondiente a amenazas y sus tipos. La instrucción o instrucciones, intrusiones, métodos y técnicas y lo que son los ciberataques. Iniciamos con la introducción a los medios de transmisión. Este capítulo se centra en cómo se desplazan los datos a través de diversos canales, ya sea de forma guiada, como lo es los que son con cableado, o los que son no guiados, que se manejan en forma de señal inalámbrica o microondas. Estos medios son esenciales para la comunicación y la transferencia de información entre dispositivos electrónicos. Mediante esta presentación vamos a iniciar lo correspondiente a la parte de comunicaciones y la transmisión de datos, explorando cómo funcionan sus componentes y los tipos de señales que utilizamos a diario. Para iniciar, empezaremos con lo que es el tema de la comunicación. Es la base que corresponde a nuestro capítulo. ¿Qué es la comunicación? ¿O cómo se maneja la comunicación? La comunicación comienza con un mensaje o información que se debe enviar de una persona o dispositivo a otro. Las personas intercambian ideas mediante diversos métodos de comunicación. Todos estos métodos tienen tres elementos en común. El primero de estos elementos es el origen del mensaje o emisor. Los orígenes de los mensajes son las personas o los dispositivos electrónicos que deben enviar un mensaje a otras personas o dispositivos. El segundo elemento de la comunicación es el destino o receptor del mensaje. El destino recibe el mensaje y lo interpreta. Un tercer elemento llamado canal está formado por los medios que proporcionan el camino por el que el mensaje viaja, desde el origen hasta el destino. Podemos decir que la comunicación comienza con un mensaje o información que se debe enviar de una persona. En este caso, tenemos el caso A, que es el origen codificado. Él debe ir en un lenguaje, en un idioma, en una forma. Eso es lo que llamamos codificación. Luego viene un elemento que es el que se encarga de transmitirlo a través del medio que se seleccione. Una vez que empezamos a transmitir, entramos en un medio que es igual para ambos extremos. Bien, lo llamaremos medio o canal de transmisión y recepción. Será nuestro canal. En el otro extremo tendremos un receptor de nuestra información
que lo decodificará en un lenguaje que pueda ser interpretado por el destino o la persona de destino. En este caso, el mensaje va de A hacia B. Para establecer la comunicación, ya los dos canales están interconectados entre sí y empiezan a intercambiar mediante un canal de transmisión y otro de recepción la información que necesitan. Por ejemplo, también podemos hablar de que si se desea comunicar mediante palabras, ilustraciones y sonidos, cada uno de estos mensajes puede enviarse a través de la red de datos o de información o del canal seleccionado. Primero va en una forma en la que sale de el origen, se codifica el tipo de señal, se selecciona el tipo de transmisión y se comparte un canal mutuo. Esto sería básicamente lo que es la información. ¿Qué puede viajar por allí? Bueno, hay muchos tipos diferentes de información que puede viajar por allí. Puede ser voz, puede ser interactiva, puede ser video, puede ser texto digital o solamente voz, de acuerdo al tipo de canal que nosotros estemos utilizando. Los componentes básicos del sistema de comunicación tienen diferentes formas y existen en muchos entornos, por lo cual tenemos diferentes expectativas dependiendo si estamos conversando por internet o participando en una entrevista de trabajo o si estamos recibiendo una información vía radio o estamos hablando por teléfono. Como ven, hay diferentes tipos de conexiones allí. Hablábamos de los componentes básicos. Bueno, tenemos diferentes expectativas con respecto a el tipo de información que queramos compartir. Como dije anteriormente, tenemos voz, tenemos datos, tenemos video o stream y dependiendo del método que se aplique para transmitir y recibir, podemos hablar de un medio de transmisión, ya sea de forma guiada o de forma no guiada. Estableciendo reglas. Bueno, a partir de un tiempo en que las comunicaciones se fundamentaron y empezaron a hacerse frecuentes, se establecieron ciertas reglas para la transmisión o recepción de información o de comunicación. Antes de comenzar a comunicarnos, establecemos una regla o acuerdo que rigen la conversación. Estas reglas o protocolos deben respetarse para que el mensaje se envíe y comprenda correctamente. Algunos de los protocolos que rigen con éxito las comunicaciones son un emisor y un receptor identificados plenamente. Luego tenemos el método de comunicación acordado, ya sea en forma personal, en forma de una llamada, por ejemplo, a través del teléfono o celular, a través de una carta, de una fotografía y así los diferentes medios que podamos utilizar. El idioma y gramática común es básico para poder que la información llegue y se transmite y se reciba de la misma manera y se pueda entender en total tranquilidad, que ambas puntas estén estableciendo una conversación y estableciendo una información veraz. También hablamos de velocidad y el momento de entrega. Dependiendo del tipo de medio, estamos hablando de la velocidad con que va y recibe y llega o regresa. Hay requisitos de confirmación o acuse de recibo. Viajan un poquito a las comunicaciones anteriores.
cuando se utilizaban vía radio, cada vez que uno enviaba algo, una parte de la información, ya enviaba o decía una palabra o un código con el cual se identificaba. Por ejemplo, emitíamos una información y decíamos cambio. La otra persona en el otro punto sabía que esa era su clave para empezar a transmitir, y luego que la terminara decía otra vez cambio. Y así por el estilo hay diferentes tipos que se hacían cuando se manejaba un solo medio. En nuestro caso tenemos ambos medios a través de la internet, solo que uno tiene pues lo que se llama un delay o un retraso con respecto al otro. Obviamente no podemos hablar en el mismo tiempo, debido a que no puede viajar la información, sino que no se puede apreciar en el momento en ambas puntas. Esa es otra parte de lo que llamaríamos una regla. Las técnicas utilizadas en las comunicaciones de red comparten estos fundamentos tanto como las conversaciones humanas. Se asumen algunas reglas debido a que muchos de los protocolos de comunicación humanos son implícitos y están arraigados en nuestra cultura. Al establecer las redes de datos es necesario ser mucho más explícito sobre la forma en que se realizan y juzgan con éxito las comunicaciones. Bien, para esta primera parte podemos decir entonces que la comunicación en nuestra vida cotidiana tiene diferentes formas y existe en muchos entornos. Tenemos diferentes expectativas dependiendo si estamos conversando vía internet o participando en una entrevista de trabajo o una conversación informal. Cada situación tiene su comportamiento y estilo correspondiente. Ya que hablamos del tipo de comunicación, estamos entrando a lo que se llama las señales. Ese es el capítulo 2. Se llaman señales analógicas y digitales. Como vemos en este primer gráfico, tenemos un espectro electromagnético por el cual viaja la información. Eso es en forma de energía. Podemos ver que parten desde un básico de 30 Hz hasta un máximo de 300 petahertz, que son frecuencias muy altas. Por eso son los cambios de compresión que se ven verticalmente y los cambios de color. Eso es lo que llamamos la longitud de onda. Tenemos también cuando son ionizantes o no ionizantes. ¿Qué son ionizantes? Que como son espectros electromagnéticos, producen electromagnetismo y pueden incidir directamente en los medios o en nuestro cuerpo. Ejemplo, tenemos las líneas de transmisión que tienen una característica específica, que están colocadas sobre postes en la calle, pero a una altura específica, lo suficiente para que la radiación no llegue a los cuerpos, a las personas, a las casas, al medio como tal. Tenemos la radio, que a través de sus antenas pues recibe la información. Tenemos pantallas, tenemos televisores y tenemos antenas como por ejemplo repetidoras para los Wi-Fi, y tenemos también los celulares que emiten y reciben energía electromagnética en forma de ondas no ionizantes. Pero también tenemos las que pueden incidir directamente. Dentro de este espectro electromagnético también tenemos los rayos X, tenemos las ondas que ya tienden a ser radiactivas, tenemos los rayos ultravioleta, que vienen también siendo un tipo de energía, o fotones. ¿Ok? Y
Estos serían los que mayormente intervienen en el día a día de todos nosotros. Por este lado tenemos también los tipos de ondas, que como pueden ver en la parte más baja, tienen una distancia que lo llamaremos la amplitud, que es de donde empieza un pico y arranca otro pico. Y en el extremo más alto vemos que estas frecuencias se arruchan o se comprimen entre sí. Si vemos los números, podemos ver que, por ejemplo, una señal puede cubrir, por ejemplo, la primera señal, la onda de radio, puede cubrir desde 100 centímetros hasta 100 kilómetros, porque es una señal tan grande que puede ser captada por cualquier medio. En este caso estamos hablando de las señales de radio. Podríamos hablar de la frecuencia AM. Tenemos también las microondas que vienen desde centímetros, muy pequeñas, hasta un rango de 10 micrómetros. Así por el estilo, ahí donde tenemos prácticamente el rango de frecuencias, que es solamente a título de que lo puedan visualizar, para que vean que en nuestro ambiente, aun cuando no los vemos, estamos rodeados de muchas frecuencias o espectros electromagnéticos. Hablamos de una señal, pero ¿qué es una señal? Una señal es un signo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. La comunicación puede ser mediante señales ópticas, eléctricas o electrónicas. Las señales tienen tres métodos básicos. Por ejemplo, cuando hablamos de papel, algo impreso, en persona y de forma electrónica, digital o analógica. Algunos tipos de comunicación son combinaciones de los tres métodos. Existen dos tipos principales de señales, que son las que vamos a manejar. Las analógicas, que son como el sonido de tu voz, y las digitales, que se establecen entre los medios electrónicos. Conocer la diferencia nos ayuda a entender cómo se transmiten los datos, las señales periódicas, en el establecimiento de las comunicaciones. Se habla de señales periódicas. ¿Por qué? Porque se repiten en un tiempo específico. Tienen características como amplitud, frecuencia y fase. Estas características son esenciales para que la comunicación sea clara y precisa. Ejemplo, en el gráfico podemos ver una señal analógica. En este caso es periódica. Si arrancamos desde cero, en cero vamos a mantener la raya vertical que está acá y la amplitud la vamos a manejar en el rango vertical. Como ven, estas señales en la amplitud pueden variar, pero en algún momento son repetitivos. O sea, repetitivos es cada vez que la misma figura se repite. Aquí en esta parte, aun cuando esta señal no es igual en amplitud, sí lo son en la parte de la longitud. Estas varían en frecuencia. Si revisamos lo que es la señal digital, en una señal digital podemos ver de que se manejan dos tiempos. En este caso, estas señales periódicas tienen un rango de voltaje específico. Por ejemplo, citando el computador, tenemos voltajes de 5 voltios positivos o negativos.
y tenemos rangos de 10 voltios positivos y negativos. ¿Cómo podemos ver la diferencia? ¿Quién puede leer estas señales? En el día a día nosotros manejamos las señales analógicas, por ejemplo, como decíamos, en las señales de radio, pero también es el tipo de señal que viaja para el TV cable. Cuando hablamos de cables coaxiales, cuando hablamos de fibra óptica, estamos hablando de un término que es prácticamente binario, por lo tanto es digital, así que lo que vamos a tener son rangos de voltaje. Hablamos del ancho de banda, que es algo que se maneja regularmente en la parte de comunicaciones. El ancho de banda se refiere a la cantidad de datos que se pueden transmitir en un tiempo determinado. Piense en él como un tubo por donde fluye el agua. Cuanto más ancho sea, más agua puede pasar al mismo tiempo. En términos de datos, un mayor ancho de banda significa mayor cantidad de datos. Por ejemplo, si vemos acá, estos, digamos por el momento que son tubos, aunque realmente lo que es un conector, pero viéndolo ampliado, en este caso un alambre de cobre, vemos que para diferentes tipos de grosor tenemos una cantidad específica de información que puede viajar por allí. ¿Ok? Tenemos desde la menor expresión hasta la mayor. En este caso, por ejemplo, tenemos que en el 0,81 gigabps, BPS serían bits por segundo que pueden pasar por allí, desde 480. Ese sería un rango, el menor. Y aun cuando para el momento del trabajo hay medios que son mucho más grandes, tenemos que pueden trabajar desde 10.2 gigabps hasta 1080p. Esos son simples datos de la parte de comunicaciones. Bien, hemos visto ya cómo se establece desde la comunicación y hemos visto los tipos de señales que vamos a manejar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahorita? Ahora tenemos que ver los tipos de medios de transmisión. Bien, ¿qué tenemos qué es un medio de transmisión o medio de TX? El medio de transmisión consiste en el elemento que conecta físicamente las estaciones de trabajo, el servidor y los recursos en una red. Si lo hablamos de otro tipo de comunicación, es el que conecta físicamente el origen con el destino. Entre los diferentes medios utilizados en las redes LANs, que es un tipo de red local, se puede mencionar el cable de par trenzado, el cable coaxial, la fibra óptica y el espectro electromagnético, que es el que se utiliza en transmisiones inalámbricas. Su uso depende del tipo de aplicación particular, ya que cada medio tiene su propia característica de costo, facilidad de instalación, ancho de banda, soportado y velocidades de transmisión máxima permitida. Eso con respecto a los elementos que ya vimos anteriormente. Ahora, ¿qué tipo de cable podríamos utilizar? Bueno, de acuerdo a las características básicas del tipo de elemento, podemos hablar de que tenemos
conexiones de plata, de oro, de aluminio, de acero, y el más usado en este caso es el alambre de cobre. ¿Por qué? Porque es un buen conductor y por allí puede viajar la información que necesitamos transmitir. Entonces, manejamos unos términos como son la resistencia, el voltaje y la potencia. ¿Qué es la resistencia? Todo conductor, aislante o material opone una cierta resistencia al flujo de la corriente eléctrica. La resistencia en este caso es la resistencia al paso de ese tipo de señal. En nuestro caso, el flujo de la corriente eléctrica. Tenemos un nivel de voltaje que es necesario para vencer esa resistencia y forzar al flujo de la corriente a través del medio el cual vayamos a utilizar. Y al lado de eso tenemos que debe tener cierta potencia, que es la cantidad de calor generada y se mide regularmente en vatios. Eso es lo que ayuda a que la señal logre llegar al otro punto. De acuerdo a la cantidad de potencia que tenga, se habla de que puede ir de un punto a otro o necesita canales intermedios o repetidores. Hablando de los tipos de transmisión, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado que actúa como un medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles en gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Los fabricantes de cables publican catálogos con más de 2.000 tipos diferentes que se pueden agrupar en 3 grupos principales que se conectan. La mayoría de redes tenemos el cable coaxial, el cable de par trenzado o apantallado y el cable de fibra óptica. En el caso del cable coaxial y el cable de par trenzado, utilizamos un hilo de cobre. En la fibra óptica utilizamos o sílice o lo que llaman regularmente vidrio. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos 2 tipos de medios, los medios guiados y los no guiados. En ambos casos, la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Lo que puede cambiar es el tipo de medio que se vaya a utilizar. Tenemos en primer caso lo que son los medios guiados. Los medios guiados es por donde se conducen, se transmiten o viajan las ondas a través de un camino físico. Ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Necesitan establecer una comunicación física entre ambas puntas. Y los medios no guiados, que son los que proporcionan un soporte para que las ondas puedan ser transmitidas al aire, pero no las dirigen. Como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío. Hablamos de las características de transmisión. Los medios de transmisión pueden ser guiados, como ya lo dijimos anteriormente, o no guiados, por ejemplo, como son las señales de radio. Cada tipo tiene su pro y contra y la elección depende de factores como el entorno y la calidad de conexión que deseamos. También tenemos que tener en cuenta
las distancias a las cuales se va a realizar ese tipo de conexión. Si hablamos de transmisiones a cortas distancias, el medio que mayormente se usa es el cable de cobre. Aunque actualmente utilizamos también el Wi-Fi o ondas electromagnéticas no guiadas, las cuales un equipo se encarga de generarlas y colocarlas en el aire, y los equipos receptores se encargan de capturar ese tipo de enlace y conectarse a través de él. En este caso, pues estamos hablando de un equipo mixto que nos permite establecer una comunicación guiada y no guiada. Bien. Esto con lo que respecta a lo que son los medios de transmisión. Tenemos también los medios. Ahora, bueno, vamos a iniciar prácticamente definiendo lo que son los medios guiados. En el gráfico que tenemos allí, un poco pintoresco, tenemos un par trenzado que establece un tipo de conexión de acuerdo a un código de colores que también está establecido para manejar un protocolo de conexión. Bien, allí podemos apreciar unos medios de guiados de cobre, los cuales se utilizan de acuerdo al tipo de conexión. Generalmente nosotros conocemos el cable gris o azul que manejamos en nuestra casa para establecer conexiones con el computador, con el laptop, con el router, con el Wi-Fi. ¿Ok? Son, en este caso, los sistemas de transmisión que utilizan un medio físico para guiar las señales como cables o fibras ópticas. Estos medios ofrecen una trayectoria definida para la propagación de la información, a diferencia de los medios no guiados que utilizan el espacio libre. Los medios de conexión guiados, por ejemplo, hay un estándar que dice que los que tienen cobertura azul se refieren a cables o vías físicas que dirigen la transmisión de datos, como el cable coaxial, el par trenzado y la fibra óptica. Estos medios utilizan cables para guiar las señales electromagnéticas o pulso de luz de un punto a otro. Vamos a iniciar con lo que se conoce como el cable coaxial. Es uno de los medios más populares que se utilizaban anteriormente. Manejaban altas velocidades, cubrían buenas gamas de distancias, pero inicialmente el cable coaxial era mono, quiere decir de que transmitía solamente en un sentido. El cable coaxial consiste en un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante, una malla de blindaje y una cubierta exterior. Es común en las redes de televisión por cable y algunas redes de datos. Normalmente nosotros la hemos visto por allí, sí, el mayor uso es en TV cable. Ya en las redes locales pues no se ven. Es más, posiblemente en las locales no se utilicen ya conexiones físicas, a menos de que sea necesario por cuestiones de seguridad. Bien, aquí podemos ver un núcleo, está cubierto por un tipo de goma o silicona, tiene una pantalla que es este papel plateado,
Adicionalmente tiene una malla, que es lo que llama como su aterramiento. En caso de que haya una conexión de electricidad, pues se descarga a través de la malla y luego obviamente tenemos una cubierta de goma. En la parte de abajo podemos ver diferentes tipos de puntas de acuerdo al tipo de conexión. En las conexiones satelitales, en lo que llamamos la estación Tierra, se utilizan cables coaxiales de mayor tamaño, de mayor diámetro, y por ejemplo los dos finales, la morada y el azul, que son los que utilizan en la televisión por cable. A veces el tipo de conector puede ser entorchado, o sea que de fácil colocación, ustedes solamente colocan la parte del núcleo, se le retira la parte de goma y se puede entorchar o atornillar al cable. No en este caso, pues da un tipo de sujeción, pero no es seguro. Por lo que se utilizan mayormente estos tipos de conectores con un tipo de alicate que sella, cierra los anillos y permite que la conexión eh, quede mejor establecida y mucho más segura. También tenemos el popular par trenzado, que es ese cable gris o azul que ustedes tienen para conectar sus computadores o los routers. Eso serían los que mayormente se utilizan en casa o en las oficinas donde se tenga conexión vía cable. Como ustedes ven, un par trenzado está formado por pares de cables de cobre entrelazados, diseñados para reducir la interferencia electromagnética, lo que se conoce como EMI. Es ampliamente utilizado en las redes Ethernet. Tenemos par trenzado UTP, FTP, STP, SFTP. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Bueno, primero lo que es común. Si ustedes ven, tenemos 4 colores para este tipo de cable. Tenemos verde, naranja, azul y marrón, con un respectivo blanco, que en este caso sería su par. Entonces hablamos, por ejemplo, de que tenemos un blanco, verde, verde, blanco, naranja, naranja, blanco, azul, azul, blanco, marrón, marrón. Ese se repite en todos estos tipos de cables, pero la diferencia ¿cuál es? El UTP prácticamente no tiene ningún tipo de envoltura a través de ese papel que tiene en la parte exterior de los dos pares. Hablamos de lo de evitar o reducir la interferencia electromagnética. Cada vez que pasa una señal o una conexión de eléctrica por un cable, internamente genera un campo eléctrico y un campo magnético. Ese campo magnético, si se manejaran los dos cables lisos, prácticamente mantendríamos ese campo magnético en el cable. Lo que hacemos es que los colocamos uno con otro, el campo de uno contrarresta el campo del otro. Entonces, por eso es que esos cables van siempre de esa manera. De igual manera, cada par va separado de otro. De la misma manera, van todos entorchados para eliminar los campos eléctricos. Aquí vemos que el FTP tiene una cobertura externa o un pequeño papel, de este caso es de aluminio o aluminizado. En el STP ya son individuales los tipos de conexión y en el SFTP tenemos que
Las conexiones, además de ser individuales, pues también están selladas en el colectivo. Todo eso se hace precisamente para permitir la transmisión de voltajes entre 5, aproximadamente de más 5 a menos 5 voltios, y que no generen campo eléctrico ni magnético cuando viajan por allí. Son cables que son desde el más básico, poco protegido, hasta el sumamente protegido. Bien. Aquí hablamos de características de cada uno. Por ejemplo, el primero es un par trenzado no blindado o UTP. El segundo es cable par trenzado con un apantallamiento o un blindaje. Y el tercero, en este caso, tercero y cuarto, es un cable par trenzado, apantallado y totalmente blindado. Este blindaje también nos permite de que no se pueda utilizar como de un medio de canalización de ondas de microondas o señales de radio. Puede ser que en algún momento ustedes se hayan fijado que si ustedes están cerca de un lugar donde se emite señales de radio, cerca de una FM, de una estación, ustedes pueden tener en ese momento la radio encendida o pueden tener, por ejemplo, unos auriculares. Y cuando pasan por allí, ustedes ven que la señal se mete, ¿ok? En lo que ustedes estén escuchando, debido a que el campo electromagnético pasa a través de el blindaje y toma como una antena ese cable, viajando por allí los tipos de señales. Dentro de los medios guiados podemos hablar también de lo que es la fibra óptica. Antiguamente pues se buscaron a través del cobre. Sí, hay también ciertos conectores que son de aluminio, pero son mucho más débiles. Obviamente no se hacen en otro tipo de medio de hierro, de acero, de plomo, por sus características de conexión. Aparte de eso, pues, por su peso y por los rígidos que podrían ser. Sin embargo, en un tiempo se logró hallar que cuando teníamos un cable de sílice o una punta de sílice y le colocamos un codificador de luz en el otro extremo, la luz viajaba a través de ese medio, no importa por dónde pasara, ni por qué medio físico atravesara, pero llegaba al otro lado la luz. ¿Por qué? Porque la luz puede transmitir por un medio de refracción, o sea, por rebote. En este caso, la fibra óptica utiliza los pulsos de luz para transmitir datos a través de delgados hilos de vidrio o plástico. En este caso no es plástico, sino silicio o germanio. Y ofrece alta velocidad y ancho de banda, siendo ideal para largas distancias y redes de alta demanda. Sin embargo, bueno, al verlo aquí, también tiene un núcleo que es prácticamente como dicen ellos, de vidrio, o sílice o germanio. Tiene un revestimiento y tiene un protector, un primer protector para que no se vaya a reventar esa parte de la fibra. Tiene una chaqueta externa que permite que sea mucho más rígido el revestimiento
y tiene otro revestimiento llamado aislante que permite de que no pasen altas cantidades de energía. Si ustedes se fijan, algo curioso aquí, tenemos que aquí hay diferentes tipos de conectores de fibra. Hay fibra de 2, de 4, de 6, de 8, de 10. Pero entonces, ¿qué es lo que la caracteriza a cada uno de ese tipo de conexiones? Si se fijan en el dibujo, tenemos una señal que entra en un equipo que la transforma en un formato de luz, donde está conectada la fibra y le transmite en un determinado ángulo la información en forma de una fuente de luz. En este caso, podemos hablar de que por un hilo puede viajar diferentes tipos de señales de luz, pero cada uno tomando un ángulo específico que le permita ir por rebotes y que no se revuelvan entre sí. Esa es una de las características de la fibra. Tenemos entonces un transmisor y tenemos un receptor. En este caso, la señal que viene llega al destino otra vez transformada en un formato digital o una señal eléctrica. La fibra óptica funciona aprovechando la reflexión interna total de la luz dentro del núcleo del cable. La luz generada por un láser o un LED viaja a través del núcleo, rebotando en las paredes del mismo y manteniendo su señal a través de largas distancias. Este método permite que la información se transmita a velocidades cercanas a la de la luz y con una mínima pérdida de señal. Porque hablamos de que cercana a la luz, porque si fuera luz solar que viaja a una frecuencia específica y a una velocidad específica, esto como es visualicemos que es como una señal que no es totalmente continua, sino que tiene breves cortos, que son los que codifican prácticamente para poder viajar y poder ser recogidos en el siguiente medio. No hay pérdidas porque no tiene, como no es una señal que va a emitir calor, no tiene desperdicio la señal que pasa por allí. ¿Qué ventajas nos presentan estos medios guiados? Entonces tenemos por un lado el gran ancho de banda. Como ya hemos hablado, entre más ancho, más proporción de datos. Permite enviar grandes cantidades de datos simultáneamente. Esto es ideal para servicios como streaming, videoconferencias y descargas de data. Debido a ese gran ancho de banda, también tiene una cobertura de mayor distancia. La señal de luz puede viajar largas distancias sin perder calidad, a diferencia de las señales eléctricas que se atenúan con la distancia. Atenúan quiere decir que poco a poco ellos van perdiendo su potencia. Al perder su potencia, llega el momento en que el voltaje es tan bajo que no puede ser interpretado. También tiene inmunidad a interferencias. Les hablé hace rato del ejemplo cuando te pasan cerca de un lugar donde haya muchas señales de microondas o donde haya una portadora de una radio. Al pasar cerca, automáticamente se puede reflejar en cualquier elemento que tengamos allí, que por ejemplo un cable de cobre, y si lo tenemos en un auricular,
prácticamente escucharemos lo que están transmitiendo. Si estamos pasando con un radio, pues en ese momento escucharemos la invasión por parte de la señal porque tiene una gran potencia. Pero si ustedes se ponen a ver, también tenemos otra de las características, que es que la fibra óptica, no importa por dónde pase, no importa qué medios tenga a los lados, la fibra no va a capturar esa información. Va a ser un poquito más explícito. Cuando se hacen instalaciones eléctricas en casa, ustedes saben que cada cable viaja particularmente hasta un número específico de cables por la tubería. De igual manera, lo recomendable es que si ustedes van a utilizar esa conexión eléctrica para diferentes tipos de usos, valga la redundancia, deben separarse si, ejemplo, si es una conexión para la cocina donde de repente puede haber una lavadora o secadora, un microondas o un horno eléctrico, ellos consumen mucha energía y pueden saturar y calentar el cable, por lo que puede generar campos eléctricos. Si ustedes van a colocar un cable de comunicaciones, lo primero que se deben tener claro es que no deben pasarlo cerca donde haya una conexión eléctrica. Por ejemplo, no pueden pasar por el techo si tenemos conectados fluorescentes, aunque ya muy poco lo que se ve. ¿Por qué? Porque eso genera un campo magnético y entonces incide automáticamente en lo que conocemos como ruido blanco, que en verdad es ruido, es basura que se genera en el medio. Entre más caliente sea, se genera mucho más rebote que puede enturbiar o dañar la señal que queremos tener, y obviamente fallarán nuestros equipos de computación o de comunicaciones, por lo que siempre se requiere que estén en lugares ventilados o que tengan, por ejemplo, aire acondicionado. Eso como un dato adicional con respecto a lo que son los medios guiados. Ok, otra ventaja que tenemos es la alta velocidad. Ya hablábamos de que puede viajar la información mucho más rápido que en el cable de cobre. También de que por ese tipo de datos que pueden pasar por allí en tiempo real a una velocidad muy alta, pues nos permite tener anchos de banda mucho más amplios, en este caso para servicios como los videos, películas, ¿ok? Dentro de las aplicaciones de la fibra óptica tenemos internet de alta velocidad o conexiones de fibra óptica, es lo que se llama como FTTH o FTTP. Llevan la señal directamente al hogar o negocio a través de un hilo de fibra óptica, uno de transmisión y uno de recepción. Para telecomunicaciones se utiliza para la transmisión de voz, video y datos en redes telefónicas y de televisión. Y en las redes empresariales se permite la conexión para redes locales o lo que llamamos LAN, en redes un poco más amplias en distancia que se llaman WAN y en alta capacidad y velocidad de datos. ¿Cuáles son esas aplicaciones de fibra? Bueno, otras. Pueden trabajar como sensores para medir temperatura, presión y otros tipos de sensor. Tenemos en medicina, se puede utilizar para hacer endoscopias y otros procedimientos médicos que requieren visualización interna. Obviamente también por el tipo de medio y lo pequeño que puede ser.
para hacer un catéter y puede viajar por allí. Para iluminación, pues se puede utilizar en sistemas ya actualmente de luz, no alterna, sino en corriente continua o niveles de voltaje bajos. En fin, los sistemas de transmisión es el medio habitual para la instalación y conexión de los datos. Bien, vamos a hacer un pequeño break y luego continuamos con lo que son los medios no guiados. En caso de tener dudas o alguna pregunta con respecto al tema, por favor pueden hacerlo a través de los medios ya conocidos. Ya por el día de hoy terminamos esta sesión de clase. Gracias por venir a ella.